Queridos amigos, para poder seguir escuchando este audiolibro y muchos más, así como las diferentes catequesis de Sor Emmanuel Mayart, podéis suscribiros a su canal en YouTube, Sor Emmanuel Mayart Español, y también a su canal en Spotify, Sor Emmanuel de Medjugorje. Y para todos los que queráis estar al día de las noticias en Medjugorje, de los últimos mensajes de la Virgen, podéis enviar un correo electrónico a gospa.espanol@gmail.com. Alabados sean Jesús y María. Mariam, la niña profeta. Tratemos ahora los puntos clave del mensaje de Mariam, que son un verdadero faro para nuestra época. El Señor permitió que, durante 100 años, este mensaje se quedara en la sombra, y no es casual que ahora salga a la luz. Nuestra generación lo necesita más que nunca. No puedo sino empezar por un mensaje de Mariam, dirigido particularmente a la Iglesia, y que concierne al Espíritu Santo. Sabemos que en el siglo XIX la devoción al Espíritu Santo estaba lejos de tener importancia en la Iglesia católica. Sin embargo, Mariam vivía del Espíritu Santo. Ven, consuelo mío. Según el testimonio de sus hermanas, mantenía una devoción extraordinaria al Espíritu Santo y repetía sin cesar esta oración. Oh Espíritu Santo, inspírame, amor de Dios, consúmame, por el buen camino guíame. María, Madre mía, socórreme, con Jesús bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Mariam llevaba al Espíritu Santo, lo llamaba con todo su corazón, en todo lugar y en toda circunstancia. Apenas tenía una decisión que tomar, una elección que realizar, o bien tenía un problema que arreglar, invocaba al Espíritu Santo. Lo llamaba con palabras de niños. Ven, consuelo mío, ven, alegría mía, ven, paz mía, mi fuerza, mi luz, ven, alúmbrame para encontrar la fuente que saciará mi sed. Lo llamaba sin cesar, vivía verdaderamente de él y con él. Hay que decir que Mariam tenía una conciencia muy grande de ser la última de las ignorantes, tanto que dependía enteramente de las luces del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, que la iluminaba cerca de Jesús y de los misterios de la fe, no podía conocer nada. Por eso lo llamaba sin cesar, repetía, el Espíritu Santo no me niega nada, el Espíritu Santo no me niega nada. El Espíritu Santo no me niega nada. Mariam iba a dar a la Iglesia el medio para vivir del Espíritu Santo. Recibió un día del Señor Jesús una petición muy precisa que valía para toda la Iglesia. He aquí el mensaje que nos transmitió. Es Jesús quien habla. Quien quiera que invoque al Espíritu Santo, me buscará y me encontrará. Su conciencia será delicada como la flor de los campos. Si es un padre o una madre de familia, la paz reinará en su familia, y su corazón estará en paz en este mundo y en el otro. No morirá en las tinieblas, sino en la paz. Esta es la parte del mensaje destinada a los sacerdotes. Deseo ardientemente que los sacerdotes celebren cada mes una misa en honor al Espíritu Santo. Quien quiera que la celebre o asista a ella será honrado por el Espíritu Santo, tendrá la luz, tendrá la paz, curará a los enfermos, despertará a los que duermen.
Insisto en ello. He hablado del tema con muchos sacerdotes y aquellos que han sido tocados por este mensaje dan testimonio de esta práctica, solicitada por Jesús. Ha cambiado en profundidad su vida de oración y toda su vida sacerdotal. ¡Qué espléndido mensaje! ¡Qué espléndida promesa del Señor! Mariam la transmitiría a su obispo pidiéndole de parte de Jesús que lo comunicara al Santo Padre. En aquella época era Pío XI. Nadie me creerá. Señalemos aquí un hecho muy interesante. Cuando empezó el siglo XX, durante la noche del 31 de diciembre de 1899 al 1 de enero de 1900, poco después de la muerte de Mariam, el padre León XIII consagró toda la Iglesia al Espíritu Santo. Todo hace pensar que las oraciones de Mariam y sus peticiones a Roma fueron parte de las motivaciones que influyeron a León XIII para realizar esta consagración. Antes de ello, el Papa León XIII, en su encíclica Divinum Illud Mumus, el 9 de mayo de 1897, había contestado a la llamada de Mariam ordenando una novena al Espíritu Santo como preparación a la fiesta de Pentecostés. Cuando Jesús confió este mensaje a Mariam, ella contestó: «Pero yo, Señor, ¿qué puedo hacer? Si digo esto, nadie me creerá». Pero el Señor la tranquilizó: «Cuando llegue el momento, lo haré todo yo mismo, y tú no tendrás nada que ver». Lo que impactó a Sor María de Jesús crucificado es que esta gracia se regalara a todas las almas, la gracia de dejarse inspirar por el Espíritu Santo, y le gustaba repetir: «Tenemos un Espíritu Santo». Siempre le apenaba ver que el mundo, incluso algunos cristianos y miembros del clero, vivían como si el Espíritu Santo no existiera. Por ejemplo, a propósito de las comunidades religiosas de las cuales veía los incumplimientos y la pena que esos causaban al Señor, decía: «El mundo y las comunidades religiosas buscan novedades en las devociones y desatienden la verdadera devoción al Paráclito. Es por ello que llega el error, la desunión y no hay paz ni luz». Y subrayaba que dentro de estas comunidades y entre los cristianos no se pedía la suficiente luz divina. Sin embargo, decía, esta luz del Espíritu Santo es la que nos hace conocer la verdad. Aún dentro de los seminarios se desatiende esta devoción al Espíritu Santo. Ojalá pudiese visitar e inspirar los seminarios de hoy en día. Esta carencia esencial era para ella una fuente de gran sufrimiento. Cada día vivía la experiencia de que con el Espíritu Santo tenemos todo lo que hace falta para vivir en la luz. Nunca entendió cómo podíamos dejar de lado semejante don de Dios. ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Decía también que las persecuciones reinan, los celos reinan en las órdenes religiosas y por ello el mundo está en las tinieblas. Los religiosos, las almas consagradas, los sacerdotes son precisamente quienes han recibido esta llamada para atraer al Espíritu Santo a la tierra. Cargan con una gran responsabilidad. Si ellos descuidan la invocación al Espíritu Santo, entonces el mundo entero se hunde en las tinieblas. Ya en aquellos tiempos, Mariam intuía que las cosas empeorarían en los tiempos venideros. El Señor le había revelado que habría mucha deserción en las órdenes religiosas, entre los sacerdotes, y que esto traería las tinieblas sobre el mundo entero. Evocando a las almas que no conocen a Dios, Jesús le dijo que estas almas estaban hundidas en las tinieblas por culpa de estas deserciones. Esto le hacía sufrir enormemente en comunión con Cristo. Mariam decía: las personas que en el mundo o dentro de las comunidades invoquen al Espíritu Santo y tengan esta devoción, no morirán en el error. En nuestro siglo,
Cuando tantas personas no saben ya dónde acudir, cuando la confusión de los espíritus reinan en muchos asuntos, ella nos indica una solución muy sencilla recibida del mismo Señor a través de los Evangelios. El Paráclito les recordará todo lo que yo les he dicho. No hay miles de alternativas, el Espíritu Santo es quien nos va a alumbrar y le hemos recibido en Pentecostés. Con referencia a los sacerdotes, expresa una gran esperanza. Todo sacerdote que predique esta devoción recibirá la luz mientras lo proclama a los demás. Preciosas palabras. Desbaratar las astucias de Satanás. Otro punto del mensaje de Mariam me parece muy impactante, ya que enseña acerca de los modos de actuar de Satanás que nuestro mundo actual silencia a menudo. Sin embargo, para ganar en el combate espiritual es preciso conocer no solamente la identidad del enemigo, sino también sus tácticas y sus formas de actuar. Esto nos permite tomar las armas más apropiadas para vencerlo. He encontrado el siguiente testimonio en el libro del padre Strate, el padre espiritual de Mariam, que recibió sus confidencias. Durante su estancia en el Carmelo de Pau, Mariam tuvo que sufrir una prueba semejante a la de Job, explicada en la Biblia en el libro de Job. Un día, Dios dio permiso a Satanás para probar a su servidor Job, quien le ofrecía un culto tan hermoso. Satanás se dio entonces prisa para someterlo a duras pruebas. Probó su fidelidad desvalijándolo de todo menos de la vida, con el fin de empujarlo a blasfemar. Pero la fidelidad de Job a Dios se mantuvo intacta y Satanás fracasó estrepitosamente en su plan de destrucción. Es más, después de esta visita del mal, Job fue bendecido 7 veces más que antes, en sus bienes y en su propia persona. Satanás hizo lo mismo con Mariam. Fue a ver a Dios y consiguió el permiso de ponerla a prueba duramente, de tentarla e incluso de poseerla durante 40 días. Afortunadamente, tenemos el relato de esta prueba gracias a los testigos presentes y cercanos a Mariam en aquellos días. Ese testimonio es muy valioso, ya que el Señor permitió que el mal develase sus trucos. Un relato sobrecogedor. La prueba de los 40 días. Satanás, el adversario por excelencia, estaba furioso de ver todas las almas que le arrancaba esta pequeña árabe, la llamaba así. Arrancaba estas almas de las tinieblas por millares para ofrecérselas a Dios. Asistimos entonces a un enfrentamiento verdaderamente sobrecogedor entre el maligno y Mariam. Este le impuso una verdadera tortura, pero ella atravesó todos estos sufrimientos interiores y corporales guardando una gran fidelidad a Dios y manteniendo una oración continua. He aquí algunos fragmentos del diálogo escuchado por las hermanas del Carmelo y por algunos sacerdotes que estuvieron junto a Mariam durante esta dura prueba. Desde el principio Satanás expresó su rabia diciendo: «A esta árabe maldita la haré añicos. Más avanza en edad, más aumenta mi rabia, sobre todo por culpa de estas marcas». Hablaba de los estigmas que Mariam llevaba en su cuerpo. Entonces el Señor obligó al demonio a dar a conocer las astucias que empleaba para perder a las almas religiosas. Estemos muy atentos a estas revelaciones, sacaremos un gran provecho de ello. ¿Cuántas almas religiosas recogemos en nuestras redes? Satanás empezó a jactarse diciendo:
He hecho caer a una religiosa en Inglaterra. Es nuestra desde antes de ayer. Entonces explicó su táctica habitual en él. Cuando sitiamos a un alma consagrada a Dios, empezamos por tentarla con pequeñas cosas. En el caso presente, hemos conseguido que creyera que su superiora no la amaba como a las demás hermanas. Empezó a ponerse celosa, lo que la llevó a escribir cartas escondidas. Luego terminó por querer dejar los hábitos. ¿Y cuántas almas religiosas recogemos en nuestras redes, sugiriéndoles el pensamiento de que se las juzga inútiles, que no se las quiere? También ganamos otras inoculándoles el deseo de verlo todo, de conocerlo todo. Y Satanás añadía esas palabras muy cargadas de sentido. Triunfar en un alma que ha pronunciado las 3 malas palabras, traducir por los 3 votos, es para nosotros más que adueñarnos de una ciudad entera. Esto explica el interés capital que tiene el maligno en hacer caer más particularmente a las almas consagradas a Dios. En efecto, el uso que hagan los consagrados de los valores espirituales que les fueron confiados es de una enorme trascendencia para todas las demás almas. Me gustaría, para aclarar esta idea, hacer un pequeño paréntesis citando unas palabras de Jesús a Mariam. Si en una ciudad completamente pervertida encuentro un alma, una sola alma fiel a sus votos, salvaré la ciudad entera. ¿Cuánto está en juego por una sola alma que permanece fiel o no a Dios? Y esto no es una novedad, sino una verdad bíblica. Un buen ejemplo de ello se nos da en el Génesis, durante un diálogo sobrecogedor entre Dios y Abraham. Abraham intercede ante Dios para que no destruya la ciudad de Sodoma. Abraham le dice que tal vez haya justos en la ciudad y que no puede destruir a los justos junto con los pecadores. Génesis 18. 16 a 33. Recordemos también el episodio contado por Jeremías, Jeremías 11, 13. Dios se queja a su profeta por culpa de Jerusalén. Tan numerosos como las calles de Jerusalén son los altares que habéis erigido a la ignominia, los altares para quemar incienso a Baal. Un poco más adelante, el Señor dice que si encontramos en Jerusalén una sola alma de un justo, salvaría a toda la ciudad. ¡Qué enseñanza tan importante para nosotros! Si permanecemos fieles a nuestro don total y a nuestro compromiso con Dios, Él salvará muchas almas e incluso ciudades enteras. Ofrecerse hasta el martirio. Mariam añade de parte del Señor que quien sigue la regla íntegramente tiene la corona del martirio. Porque ser fiel a sus votos, ser fiel a la regla de la comunidad y a su espíritu, es verdaderamente darse hasta el martirio. Es por sí mismo un martirio, y es a través de este martirio de amor que el Señor puede salvar multitud de almas. El maligno expresa claramente a Mariam su rabia ante las almas consagradas y su deseo de triunfar en ellas. Este combate que el maligno emprende contra Mariam tiene como meta empujarla a quejarse, aunque fuera solo una vez, por los sufrimientos que le hacía padecer. Lo declara alto y fuerte: voy a arrancarle una queja. ¿Ya veis la heroicidad de Mariam durante estos 40 días? En su extrema caridad, aceptó sufrir todas esas tribulaciones, todos esos dolores para ofrecerlos a Cristo en unión con los suyos por la redención de las almas. Y es en esto más que ninguna otra cosa que vemos a Mariam arder en caridad. Solo la caridad, el fuego de la verdadera caridad, le permitió aguantar todos estos sufrimientos sin una sola queja. Durante esos 40 días, el maligno probó por todos los medios destrozarla, pero no consiguió ni siquiera una sola queja, ni siquiera consiguió hacerle decir: sufro, no puedo más. Al contrario, cada vez que volvía en sí, estaba como muda la mayor parte del tiempo por culpa de esa posesión, decía: Señor, te ofrezco todas estas penas y dolores por la Iglesia, por la santidad de los sacerdotes, por las almas angustiadas, por las almas que se pierden.
Las armas para vencer a Satanás. Esta sucesión ininterrumpida de victorias por parte de la novicia disminuía cada vez más las fuerzas de Satanás y lo llenaba de confusión. Entonces, viendo que estaba completamente perdido, empezó a suplicar a Dios para poder terminar con esa lucha. Se arrepintió de haberle propuesto ese trato y quiso abandonar la partida. ¿Pero qué le contestó el Señor? Me has pedido poder probar su cuerpo durante 40 días. Solo saldrás de él después de 40 días. Y el demonio se vio obligado a llegar hasta el final del tiempo fijado, aunque perdía ventaja día tras día. Cada una de las personas presentes podía oír la voz de la apacible Mariam. Me uno a Jesús y a María y ofrezco mis sufrimientos por todos los que están en contra de la Iglesia. Mi Dios sea bendito. En vez de quejas, eran bendiciones que Mariam dirigía a Dios. Entonces, y siempre bajo la orden del Señor, Satanás siguió revelando a Mariam y a toda su comunidad acerca de sus sórdidas tácticas y acerca de él mismo. Dijo, por ejemplo, «Soy el tentador, siembro la división en todas partes, hago lo que quiero». Vemos aquí los peligros de la propia voluntad en oposición absoluta a Jesús, que dice a su Padre, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Algo más. Satanás le sacó el velo a una hermana presente diciendo, «Arranco este velo porque no me gusta la modestia, me irrita». También el maligno acusó públicamente a Mariam de sus pecados. Ya sabéis, él es acusador, así lo define San Juan en el Apocalipsis. ¿Y qué contesta Mariam? «Sí, solo soy pecado, pero tengo fe en la misericordia de Dios». Entonces el diablo gritó, «Es imposible que una pequeña nada triunfe sobre todos nosotros». Mariam le hizo notar que, aunque tenía el poder para torturarla y destrozarla temporalmente, no hacía más que lo que el Señor le permitía. Encontramos aquí las mismas palabras de Sor Faustina Kowalska, 40 años más tarde. Caminaba hacia su convento cuando unos demonios le cortaron el paso. Me amenazaban con terribles suplicios, escribe, y unas voces le decían, «Nos ha quitado todo aquello por lo cual habíamos trabajado durante tantos años». Viendo su terrible odio contra mí, llamé enseguida a mi ángel de la guarda, que inmediatamente estuvo a mi lado. Tenía una apariencia resplandeciente. Me dijo, «No tengas miedo, esposa del Señor. Sin su permiso, estos espíritus no te harán ningún daño». Inmediatamente los malos espíritus desaparecieron y mi fiel ángel de la guarda me acompañó de manera visible hasta la casa. Punto del diario 419. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Está obligado a someterse. Consigue victoria tras victoria. Entonces, el diablo se vio forzado a revelar a todos la causa de su derrota. ¿Sabéis por qué esta pequeña árabe habla así? ¿Por qué es tan fuerte? Porque ella camina siguiendo los pasos del Maestro. Recordemos la palabra de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la luz de vida. Juan 8:12. Es verdaderamente el apego de Mariam a Jesús el hecho de asemejarse a Él, lo que le permite, con toda serenidad, conseguir victoria tras victoria contra Satanás. Camina siguiendo los pasos del Maestro y por ello es fuerte. De hecho, sufría todas las tentaciones posibles, una detrás de otra, ya que Satanás se aprovechaba. En un momento dado, Mariam le dijo, «Satanás, ¿me tientas contra la Iglesia? Amo a la Iglesia, es mi madre y aplastará tu cabeza. Mi madre, la Iglesia, no caerá. Eres tú, Satanás, quien caerá».
Has caído una vez del cielo, desde entonces no paras de caer. Y añadió: si los hombres te vieran, jamás te seguirían. Miserable, solo se te ve al morir. Si pudieran ver tu cara, todos huirían de ti. A continuación dijo: Satanás, caíste en plena luz, nosotros caemos por debilidad. Quien sigue la luz tiene el corazón recto. Tú buscas engañar a las almas, Jesús busca levantarlas. Solo soy una pequeña nada, pero gracias a Jesús estaré por encima de ti. Jesús será mi luz. Jesús elige a los débiles, porque yo soy débil. Él me eligió. Cada vez que Mariam volvía en sí, desde sus sufrimientos decía: «Gloria a Jesús, gloria a Jesús». Y el demonio furioso respondía: «¿Qué dice esta árabe? No es posible, no, gloria a mí, gloria a mí». Entonces Mariam dijo: «Cuando el Espíritu Santo de Dios baja hacia un alma, trae consigo la tranquilidad, la paz, la alegría. Cuando eres tú, Satanás, solo traes aburrimiento, la pena y turbación». Y añadió: «Cuando Dios quiere algo, nada puedes cambiar. Estás obligado a obedecer a Jesús temblando». Altos lugares desde donde está en juego la eternidad. Ya ven el tenor de esta prueba para Mariam y este diálogo increíble entre una niña de luz y el príncipe de las tinieblas. Esto nos ayuda a evaluar con precisión lo que está en juego en el combate espiritual que se está librando en lo invisible. ¿Y qué es lo que está en juego? Cada una de nuestras almas y todas las almas de todos los tiempos. Mariam, en este episodio crucial de su vida, se convierte en el centro de una persecución encarnizada por parte de aquel que trabaja día y noche para perdernos. Lo que queda muy claro es que en ese preciso momento realizó plenamente su vocación de carmelita, de consagrada. Y para aquellos que piensan que detrás de las paredes de un Carmelo pasa nada, que la existencia detrás de las rejas solo es tiempo perdido, energías perdidas, ¡qué error! En realidad, los Carmelos y todas las comunidades religiosas fieles a su vocación son lugares clave donde están en juego muchas vidas eternas. Debemos dar gracias por haber podido entrar de forma casi indiscreta en la pequeña celda de Mariam, escondida en su Carmelo. Porque lo que nos revela llega hoy en el momento justo, en una hora cuando más que nunca el maligno multiplica sus estragos. Por otra parte, estamos como aliviados al ver que todo el mal que llega al mundo no viene tanto de nuestra psicología y nuestra naturaleza deficiente, sino de un enemigo muy real, y que este enemigo es una persona que lleva un nombre. Satanás es quien nos tiene miedo. Sí, se trata de alguien que viene a atacarnos, una criatura personal, puramente espiritual, y no una especie de energía negativa que flota en el aire y que no tiene personalidad, como sugieren algunas espiritualidades envenenadas de nuestros tiempos. Es de suma importancia comprender que ese alguien, de hecho, tiene miedo. Es Satanás quien tiene miedo de nosotros cuando, para vencerlo, tomamos las armas de Jesús, es decir, la humildad, la obediencia y el amor. Y es él, Satanás, quien tiembla de miedo ante un alma que se ha entregado al amor. Una persona que vive con Jesús, en verdad, no tiene que tener ningún miedo del maligno. Ahí está el ejemplo y la enseñanza que Mariam nos entregó con su vida. Veamos que para conseguir la victoria en este combate espiritual, Mariam utilizó principalmente 3 armas. En primer lugar, la humildad. En cuanto a la humildad,
ella destacó algunos puntos esenciales. Me gustaría enumerar algunos para que nuestras vidas se iluminen. Decía, por ejemplo, el orgullo todo lo pone fuera de sí, todo lo aburre, lo enoja, lo rebaja. El orgullo se rebela contra todo, todo lo entristece. Tiene la angustia en este mundo y en el otro. La humildad tiene la alegría en este mundo y en el otro. Recordemos estas palabras de la Virgen María cuando iba a curar a Mariam, tumbada en la gruta con un corte en el cuello. Cuando la Virgen iba a alimentarla con una sopa misteriosa y deliciosa y a enseñarle acerca de la vida espiritual, le dio entonces un consejo de oro: vive siempre contenta. Es precisamente este punto que Satanás ataca a Mariam durante su combate espiritual. Hace todo para empujarla a quejarse, a sublevarse contra su condición, contra su sufrimiento e inclusive contra la voluntad de Dios sobre ella. En resumen, él quiere comunicarle su propio sufrimiento de frustración. La humildad está feliz con todo. Y la Virgen enseñó a Mariam la actitud contraria: vive siempre contenta, es decir, acógelo todo como viniendo de la mano de Dios, acéptalo todo. Esta es la humildad. La humildad, dice Mariam, no se molesta con nada, está feliz con todo. Para formar a su pequeña esposa, el Señor le habla en parábolas. ¿Ves el gusano? A medida que se va hundiendo está protegido. Si se hace ver, se le aplasta. Y Mariam nos dice: la humildad es el reino del corazón de Dios. La humildad está satisfecha con cualquier cosa. La humildad lleva siempre y en todas partes al Señor en su corazón. Dios es quien da la humildad sincera del corazón, pero debe traducirse en actos. Cuando hay verdadera humildad, no nos importa ni la estima, ni el juicio, ni la mirada de los demás. Jesús le muestra el infierno y le dice: podemos encontrar en el infierno toda clase de virtudes, pero no encontraremos la humildad. Y en el cielo hay toda clase de defectos, pero no el orgullo. Mariam describe también la humildad como un atajo brillante. Bienaventurados los pequeños, en todas partes hay sitio para ellos, pero los grandes estorban siempre. Declara que nada más le gusta al Señor que la humildad. El Señor le dice: dame un sacerdote, un religioso que tenga humildad, y no le negaré nada. Esto es una frase muy fuerte para recordar. No le negaré nada. A propósito del pecado, escuchemos este diálogo entre Jesús y Mariam. Comienza el Señor: dame un sacerdote. Busca un solo sacerdote que solo me busca a mí y que no se busca a sí mismo en nada, que no se esfuerza demasiado en hacer bonitos discursos, ni se preocupa por los efectos. Pero Señor, contestó Mariam, ¿hay todavía sacerdotes santos en la tierra? Si hubiera uno solo, completamente olvidado de sí mismo, que solo buscase la gloria de Dios, ese sacerdote haría prodigios. A través de sus manos se realizarían milagros. Esta es la promesa que Jesús da a Mariam y por supuesto a cada uno de nosotros: oh fuerza de la humildad. La segunda arma que Mariam propone y que ella misma practica en este combate contra las tinieblas es la obediencia. Practicó la obediencia hasta el heroísmo. ¿Cómo no pensar aquí en Jesús y en su agonía en Getsemaní? Fue asaltado por la angustia, el desamparo, la tristeza mortal y por terribles sufrimientos interiores. El infierno entero se había unido contra él exteriormente e interiormente. Pero fue en ese momento preciso cuando pronunció las palabras de obediencia perfecta: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42.
2 cirios para alumbrar el alma en las tinieblas. En el corazón de sus combates siguiendo a Cristo, Mariam utiliza el arma eficaz de la obediencia para conseguir victoria tras victoria. En el Carmelo, la obediencia constituye un punto esencial de la regla e incluso uno de los 3 votos que todo religioso pronuncia. Mariam nos habla con fuerza de la obediencia como de un camino de luz para la vida consagrada. Afirma: hay que obedecer siempre, someter la propia voluntad a la de las superioras. No hay que quejarse. A Dios no le gusta un alma que no obedece, que no somete su opinión. No se puede regatear con Jesús. Si hacen algo por Él, hacedlo completamente. No le gustan los a medias. Un alma que no lo da todo es un alma tibia, y Jesús la vomita de su boca. En un momento de éxtasis, le dijo a una hermana que era un poco timorata: practica únicamente la obediencia a la autoridad. La obediencia y el sometimiento son 2 cirios para alumbrar al alma en las tinieblas. En los momentos de tinieblas, en los momentos terribles, es cuando hay que dejarse conducir por la obediencia. Mariam recibió del cielo otro consejo. Dijo: la Santísima Virgen me ha hecho conocer que la obediencia preserva siempre de todos los males y de todas las trampas de Satanás. Entre las confesiones de Satanás, esta merece ser mencionada. Hace 6 años, dijo el demonio, que estamos atando a una carmelita en España. Los 2 primeros años hemos hecho todo lo posible para que sintiera antipatía hacia una de sus compañeras. La incitábamos a no hablar con ella, a ni siquiera mirarla. Hizo lo contrario. El maestro permitió que fueran puestas por la superiora en la misma función, y es ahí que intentamos sobre todo hacer que se impacientara. Pero solo mostró la caridad más perfecta. La hemos tentado contra la pureza, la mortificación, contra la humildad, pero siempre sin éxito. Le hemos insinuado ir a ver más a menudo a su superiora y sobre todo al confesor. Fue a verlos menos. Hemos exaltado su sólida virtud, que no necesitaba una dirección espiritual frecuente. Ha recurrido más a menudo a la priora y al sacerdote. Cuando le sugerimos pedir el permiso de llevar a cabo penitencias extraordinarias, se contentó con las de la regla. ¿Intentamos convencerla de su santidad? Confesó su orgullo en presencia de todas las hermanas. Esta miserable nos aplasta siempre. Satanás dejaba a Mariam a veces sorda, otras veces muda, pero sus superioras solo tenían que decirle: por obediencia habla, por obediencia oye, y Mariam hablaba y escuchaba. Levitación en la cima de un tilo. Tan numerosas eran las gracias místicas que manifestaba Mariam que haría falta un extenso libro para contarlas todas. Pero una de ellas tocaba particularmente a la obediencia. Y Mariam nos ofrece aquí un testimonio magistral de la santa obediencia. Estando en el Carmelo de Pau, las hermanas se dieron cuenta una noche de su ausencia durante la cena. Empezaron a buscarla y una novicia la oyó cantar en el jardín: «Amor, amor». Al levantar la vista, vio a Mariam encaramada en lo alto de un tilo, balanceándose en una minúscula rama que ni siquiera hubiera podido sostener un pájaro. Informada por la novicia, la priora comprobó el hecho, perpleja. ¿Qué hacer en un caso así? ¿Acaso por gritar a Mariam, hermana María de Jesús crucificado, si Jesús lo quiere, baja por obediencia sin caer ni hacerte daño? Al oír la palabra obediencia, todavía en éxtasis, Mariam bajó del tilo con el rostro radiante, deteniéndose tranquilamente en algunas ramas para cantar al amor.
Apenas tuvo los pies en la tierra, cuenta una de sus hermanas, y como para compensar a nuestra madre y a nuestras hermanas de la angustia que habíamos sentido, nos abrazó con una especie de embriaguez y de un afecto imposible de describir. Varias veces la vimos elevarse hacia la cima de los árboles por la punta de las ramas. Ponía su escapulario en una mano y agarrándose con la otra a unas hojas de una pequeña rama, se deslizaba en un abrir y cerrar de ojos hacia lo alto del árbol por su parte externa. Cuando llegaba arriba, se balanceaba en una pequeña rama y cantaba el amor. Luego bajaba como un pájaro, de rama en rama, con ligereza y modestia. Vuelta en sí, no recordaba nada. ¿Qué hacía Mariam durante esas levitaciones en lo alto de los árboles? Según ella, hablaba con el Cordero de Dios, ya que era él quien la llamaba a la cima del árbol. Podemos imaginar cómo llenaban a Mariam de felicidad y de luz estos coloquios con su esposo celestial. Sin embargo, en un santiamén estaba lista para interrumpirlos en cuanto la obediencia se lo pedía. Interrumpir una conversación amorosa con Dios para obedecer a una priora que tal vez no tiene una razón de fuerza para exigirlo. Vemos allí en Mariam la señal de una verdadera vida de unión con Dios y de una vida mística auténtica. La mayoría de los santos han obedecido a personas que no tenían ni la 10ª parte de su elevación espiritual. Detrás de la persona que ejerce la obediencia, el obediente ve la mano del Padre que dirige los acontecimientos según su divina sabiduría. Obedecer a la autoridad es obedecer a Dios. Si por el contrario discutimos basándonos en una sabiduría o lógica humana, solo retrasamos el cumplimiento de los designios del Padre. Una vez Jesús dijo a Mariam: «Hija mía, la obediencia es para el alma lo que las alas son para los pájaros». Cierto día se siente una especie de disparador. La tercera arma para pertenecer a la luz en este combate espiritual es la caridad. Mariam mostró durante toda su vida una caridad muy profunda hacia aquellos que la rodeaban y, por supuesto, un amor muy grande hacia el Señor. Y os hago una pregunta. ¿Qué la salvó del naufragio durante los combates que tuvo que vivir? Lo que la sostuvo fue el amor inmenso que Jesús le comunicaba por las almas. El Salvador, quien fue hasta morir por cada uno de nosotros, ve claramente nuestras almas y el estado de pecado en el que se encuentran. Mariam había recibido este don de ver la ofensa hecha a Dios en las almas y experimentarla dolorosamente. Ardía en el deseo de salvar aquellas almas en unión con su esposo, Jesús, el Salvador. He notado que un día muchos santos perciben en ellos como un disparador que les hace pasar a un nivel superior de caridad. El amor del Señor quema tanto esta alma santa que acoge los tormentos, los sufrimientos y las penas ya no como desgracias de las cuales hay que huir, sino al contrario, como medios bienvenidos y benditos para poner al servicio de la redención. En este momento, cuando se origina una especie de disparador interior, Dios es quien toma la iniciativa. La señal para el alma es que las penas se tornan suaves, los sufrimientos se transforman en dulces alegrías, no los sufrimientos en sí mismos, lo que sería masoquismo, una perversión. En efecto, el sufrimiento en sí mismo siempre es un mal. Pero estas personas arden tanto del amor de Jesús que todo lo que participa en la obra del Salvador se transforma en alegría, por causa de su unión de amor con Él. Su alegría es seguir a Jesús en todo, tanto en el Tabor como en el Gólgota. Esto es el verdadero amor, el amor puro.
El corazón de Cristo late en su pecho. He aquí, creo, el apogeo de la caridad de Mariam. Vivió en su alma los sufrimientos de la pasión de Cristo y sufrió sus heridas en el corazón, sufrió sus torturas en el cuerpo y vivió todo en la acción de gracias. Amaba tanto a Jesús, todas sus cruces le hacían comulgar con el amor redentor de Cristo. No nos extrañemos al ver que a partir de esta fuente de amor, el corazón mismo de Cristo era el que latía en su pecho. Unida a esa fuente de amor, Mariam se dedicaba en el servicio a sus hermanas y a las almas hasta el agotamiento. Les comunico algunas de sus palabras acerca de la caridad, maravillosas palabras simples y profundas a la vez. Tened mucha caridad. Del mismo modo que preparas el camino para tu hermano, el Señor te lo prepara a ti. Si ves piedras que puedan hacer caer en tu prójimo, quítalas sin que se dé cuenta. Si ves un hueco, rellénalo sin que lo vea. Haz que su camino sea llano. Si tienes sed y alguien te ofrece agua, da ese vaso a tu hermano, que también tiene sed. Aunque tengas más sed que él, tú estás segura que el Señor te dará de beber en su mano. Repetía también sin cesar a sus hermanas: amad a vuestras hermanas más que a vosotras mismas. Y cuando hablaba bajo la inspiración de su ángel o del Espíritu Santo, inclusive de algunos santos que venían a visitarla, decía a su superiora: amad a los corderos que os son confiados, amadlos más que a vosotras mismas. Mariam fue visitada sobrenaturalmente por algunos santos, por algunos ángeles y por la propia Madre de Dios, quien la instruyó durante toda su vida. La Virgen María formó su corazón y la alimentó con su sabiduría. El colorido idioma local. Al haber nacido en Galilea de una familia tan pobre, Mariam hablaba el idioma local y empleaba siempre fórmulas muy floridas. Era poeta, incluso hablando un francés un poco caótico. Cuando transmitía las enseñanzas que le venían de lo alto, las presentaba siempre en pequeñas parábolas. Tomaba imágenes de la vida cotidiana. Esto nos recuerda la Biblia y también la forma de comunicar de otro Galileo, Jesús de Nazaret. He aquí algunas historias que a ella le gustaba repetir a sus hermanas. Decía, por ejemplo: para ir a la oración hay que tener armas. Una hermana le preguntó: ¿pero cuáles son estas armas para la oración? Y Mariam contestó: no hay oración sin una pequeña hacha. Cuando nos vienen, por ejemplo, distracciones o pensamientos exteriores a la oración, hay que utilizar una pequeña hacha. Entonces la hermana le preguntó: ¿pero qué es esto de una pequeña hacha? Es el hacha de la buena voluntad. La buena voluntad es la pequeña hacha que permite cortar de raíz todo lo que crece y que no es de Dios, lo que viene a molestarnos durante la oración. Con referencia al pecado, Mariam contaba esta magnífica parábola que nos conviene recordar, ya que significa la curación para el alma atormentada. En el cielo, los árboles más bonitos son los que han pecado más en la tierra. ¿Por qué? Porque han utilizado sus pecados como estiércol que han depositado al pie del árbol. Hermoso atajo de la misericordia de Dios. Toda la enseñanza de Mariam rebosa de esperanza. Mariam no busca acusar ni amenazar al peor de los pecadores, sino al contrario, alienta su confianza en la divina misericordia. El pecador comprende entonces que el Señor puede y desea transformar su pecado, sí, también su pecado, en algo positivo al servicio de la luz. Se le invita a depositar su pecado al pie del árbol, como si se tratara de estiércol, y el árbol dará así mejores frutos. Dar esperanza a los pecadores. Mariam hablaba con un tono esperanzador incluso del orgullo. Las personas que son muy orgullosas por naturaleza, decía, es una gracia. ¿Por qué? Porque tendrán cada día que ejercitarse contra el orgullo, explicaba ella. Tienen que actuar contra esta mala tendencia.
A través de este combate contra el orgullo, el Señor los hará crecer precisamente en humildad. Tienen que combatir toda su vida contra su orgullo, pero gracias a este combate serán glorificadas en la humildad de una forma muy particular, lo que equivale a decir que cada uno de los defectos tenaces innatos a nuestra naturaleza es como la señal de que el Señor quiere elevarlos muy alto en la virtud contraria. ¡Magnífico! Solo Jesús puede encontrar la forma de utilizar un mal para hacernos crecer en el bien. Mariam tomó el ejemplo del orgullo, pero podemos decir lo mismo del egoísmo, de la impureza o de la avaricia. Mariam lo transforma todo a la luz del Espíritu Santo para animar a las hermanas, dar esperanza a los pecadores, para volver a dar alegría a los corazones rotos, para sostener a los afligidos. Si yo tuviera buena salud. Y para las personas afligidas por la enfermedad, Mariam tiene palabras que devuelven la paz. Ha elevado en sus hermanas pensamientos que hacen perder la paz en medio de la enfermedad. Cuando decimos, si yo tuviera buena salud, haría tal cosa por el Señor, haría tal obra para Dios, para mi alma. Pero Mariam muestra que estos pensamientos son pura ilusión. En el corazón mismo de la enfermedad, el Señor nos hará vivir algo importante. Y si pedimos la curación, que sea verdaderamente para la gloria de Dios. Dios mío, si el interés de tu gloria lo exige, si es tu voluntad, si el bien de mi alma lo requiere. Mariam estaba totalmente orientada hacia Dios y completamente ocupada en trabajar para su gloria. Ninguna mirada sobre ella misma, al contrario. El Señor permitió incluso que no fuera consciente de las gracias que se recibían a través de ella. Se veía a sí misma como la última de las hermanas, la última de las pecadoras. Consideraba que era una caridad muy grande por parte de sus hermanas acogerla en el seno del monasterio. Por el yo se pierde el mundo. Mariam no tenía ninguna complacencia hacia sí misma. Sobre este punto nos da una enseñanza muy clara y tiene palabras muy duras acerca del yo. Acerca de este yo, el famoso ego, que muere 5 minutos después de nosotros, dice: el yo es lo que pierde el mundo. Aquellos que viven en el yo llevan consigo la tristeza y la angustia. Dios y el yo no pueden convivir. Si vivimos con el yo, no tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, no tenemos el yo. No tenéis dos corazones, solo tenéis uno. Todo lo consigue quien no tiene el yo. Está contento con todo. Donde está el yo, no hay ni humildad, ni dulzura, ni ninguna virtud. Se reza, se suplica, pero la oración no se eleva, no llega a Dios. Todas estas reflexiones son palabras de sabiduría. El conocimiento de los corazones. Mariam fue también gratificada por el Señor con un don que se llama el conocimiento de los corazones. ¿Cómo no pensar en el cura de Ars o en el Padre Pío? Cuando acogían a los pecadores en el confesionario, veían en el fondo de sus almas algunos pecados que no se atrevían a confesar. Es lo que se llama el conocimiento de los corazones, y es un carisma al servicio de la misericordia de Dios. Durante su vida, Mariam tuvo la ocasión de practicar en numerosas ocasiones este carisma al servicio de sus hermanas. De hecho, lo ejerció no solamente con sus hermanas, sino también con personas cercanas al Carmelo. Incluso lo ejerció con el Santo Padre y con algunos prelados de la Iglesia. Veamos algunos casos. Una novicia de su comunidad
presentaba señales de malestar espiritual y de inquietud. Se sentía mal y nadie conseguía conocer la causa de sus malestares. Un día, Jesús visitó a Mariam y le dijo: «Ve a ver a la hermana tal y háblale». El Señor le reveló entonces a Mariam que esta hermana tenía un pecado que no había sido confesado, un pecado grave de su pasado. Sin dudarlo, Mariam fue a preguntar a la hermana: «¿De verdad confesaste todos los pecados de tu vida pasada?». «Sí», contestó la novicia con toda sinceridad, «al menos que haya olvidado alguno». Y Mariam le dijo: «¿Y tal pecado lo confesaste?». La novicia, muy impactada, se dio cuenta de que había escondido ese pecado durante años. Rápidamente llamó a un sacerdote para confesarse y enseguida encontró la paz. Esta hermana explicó entonces a Mariam que había ahogado ese pecado hasta olvidarlo. Sin embargo, aquel pecado estaba en la raíz de su profundo malestar. En numerosas ocasiones, Mariam pudo así servir a su comunidad. Explosivos debajo del Vaticano, visiones y profecías. Pienso también en algunas visiones que recibía Mariam. Veía guerras futuras y pedía a su comunidad que orara mucho. Veía algunos sacerdotes sometidos a grandes tentaciones y también veía caer algunos de ellos. Veía la caída de algunas almas. De manera muy precisa y concreta, observó también cómo en Roma malhechores colocaban explosivos en los sótanos del Vaticano con el fin de destruir ciertas partes de los edificios. Entonces, con el permiso de su superiora, avisó a unas personas en Roma y efectivamente las búsquedas mostraron que tenía razón. Una gran desgracia pudo ser evitada. Este preciso hecho atrajo la atención del Papa. Es así como en adelante, cuando Mariam daba mensajes de parte de Dios, se le escuchaba con atención tanto en Roma como en la Orden del Carmelo. Aquel hecho fue la prueba de que sus inspiraciones venían verdaderamente de Dios. Me gustaría señalar con qué espíritu Mariam ejercía este carisma de conocimiento. Ella nunca quiso conocer el futuro, nunca quiso, ni siquiera por curiosidad, intentar adivinar los eventos futuros o los misterios de Dios. Ciertas luces le fueron dadas sin que las pidiera. De hecho, no aceptaba que se la consultase como se consulta a un adivino, a un astrólogo o a alguien que lee las cartas o pretende adivinar el futuro. No era una pitonisa que hubiera proferido oráculos como en la antigua Grecia. El don de Mariam era solo sobreabundancia de amor al servicio de la gloria de Dios. Y si pronunciaba a veces palabras de conocimiento, era para ayudar a las almas. ¿Ayudarlas a qué? A ser fieles y a pertenecer más a Dios. Después de haber transmitido la palabra recibida, Mariam desaparecía como los profetas de la Biblia. El profeta es alguien que recibe y transmite una palabra que viene de Dios. La palabra atraviesa al profeta y se dirige al pueblo. El profeta no es más que el mensajero, el sirviente de esta palabra. Sufren como huérfanos de padre. Todo lo contrario, lo notáis, de esta mentalidad moderna que consiste en querer conocerlo todo acerca del futuro para poder planificar en consecuencia o por pura curiosidad. Creo que esta avidez por tener toda esta información viene del hecho de que creemos que no tenemos un padre. Muchos de nuestros contemporáneos se comportan como huérfanos y sufren como huérfanos. Un niño que tiene a su padre no necesita conocer el programa de lo que le va a suceder. Confía. Y este padre, poco a poco, paso a paso, le enseña a su hijo las cosas de la vida, las realidades que tendrá que vivir. Mariam nos enseña cómo abandonarnos a nuestro Padre del Cielo, que sabe lo que necesitamos, como nos dice Jesús en el Evangelio.
En esto, Mariam precedió verdaderamente a Santa Teresita. La vía del abandono y de la confianza que nos enseñaría Teresita unos años más tarde, el caminito, como ella lo llamó, ya fue preparado por este mensaje de Mariam. El Líbano y Jerusalén. Por otra parte, Mariam ejerció este don de profecía también para algunos países. Por ejemplo, el Líbano. Mariam se sentía muy cercana al Líbano, ya que tenía raíces familiares allí. Era una hija de Medio Oriente de pura cepa, y el Señor le mostró los numerosos sufrimientos que le esperaban al Líbano. Les mencionó algunas de sus profecías porque es sobrecogedor ver cómo se han revelado verdaderas. Mariam habló primero de Beirut. Encima de Beirut he visto algo. Es una nube que planea sobre la ciudad. Es roja, verde y negra. Hay que tener en cuenta que en aquella época esta bandera no existía. Sin embargo, hoy sabemos que es la bandera de Siria. Prosigue. Huelo a sangre por todas partes. Un olor a sangre cerca de mí, como si hubiera un cadáver. Dirá también, veo en el Líbano cisternas de sangre, y añade, a pesar de esto, siento en mí una alegría que no puedo definir. A pesar de todas estas revelaciones sobre el Líbano, más allá de las tribulaciones y del desamparo extremo que tiene que atravesar este país, ella sentía espiritualmente una profunda alegría, como una señal de que se preparaba para una victoria para el Líbano y de que el Señor iba a salvar aquel país. En diciembre de 1981, durante una entrevista con el Papa Juan Pablo II antes de mi misión en el Líbano, él llamaba al Líbano hija de la humanidad. Mariam también habló de Jerusalén. He visto en el aire, encima de Jerusalén, una bola de fuego. Parece a punto de caer, tan solo la oración puede retenerla. Francia pide perdón. También Mariam habló de Francia. Desde su estancia en el Carmelo de Pau y de su paso por Marsella, el Señor puso en su corazón un inmenso amor por Francia. Comparaba Francia con un maravilloso rosal en el jardín del Señor. Jesús le había hablado mucho de ese rosal. Mariam decía que el rosal iba a ser podado por 3 tijeras. Solo quedaría una rama, y a través de esa rama Dios haría grandes cosas. Decía que Francia tenía necesidad de una gran purificación. Decía de parte del Señor, Francia, pide perdón, pide perdón. Francia ha hecho demasiado bien a las misiones para que Dios la abandone. Francia será santa, pero todavía no se lo merece. Si el pueblo reza y se convierte, la prueba será pequeña. En el caso contrario, el país sufrirá caída tras caída. Y Mariam decía del Señor, hará delicias en el seno de Francia. Pero Jesús le dijo que antes de eso, es necesario que Francia pase por el colador, llegue a no ser nada para que yo esté en la cabeza de los ejércitos y que todas las naciones digan entre ellas, verdaderamente es el Todopoderoso quien está a la cabeza de Francia. Todos lo gritarán con una misma boca, de una misma voz, con el mismo tono, incluso los gentiles. Claramente, para salvar a Francia entera, Dios espera que clame hacia Él con todo su corazón. Creo que Mariam transmite allí lo que otros profetas también han dicho sobre Francia. Por ejemplo, Martha Robin.
Esta gran mística francesa, 1902-1981, confiaba a su padre espiritual, el padre Finet, que Francia caería muy bajo, más bajo que otras naciones, y que cuando tuviese la cara en el suelo, comiendo el polvo, gritaría hacia Dios y que la Santísima Virgen vendría a salvarla. Encontraría su misión de hija mayor de la Iglesia y enviaría de nuevo misioneros a todo el mundo. Mariam tenía conciencia de esta importante misión y fue muy exigente con Francia. Quería que perteneciera realmente a Dios, como le dijo el Señor: todo lo que no pertenece a Dios será barrido. Esto es verdadero tanto para Francia como para el resto del mundo. Encontraremos esto en el Evangelio. Toda planta que mi Padre no haya plantado será arrancada, nos dice Jesús en Mateo 15:13. Francia tiene que realizar un completo examen de conciencia antes del paso de las tijeras, o de la podadora, diríamos hoy. Una caricia de Dios en medio de sus cacerolas. Doy gracias a San Juan Pablo II por haber elevado a los altares esta pequeña y humilde campesina de Galilea que nos recuerda, con sus palabras de niña, que los misterios son revelados a los más pequeños. Un alma totalmente entregada a Dios conoce a Dios. Desde este mundo, Mariam tuvo conocimiento de las realidades sobrenaturales y entendió intuitivamente la vida espiritual. Ella vivía de Dios y su vida era como un dulce abrazo entre el cielo y la tierra, un abrazo de Dios. Y todo ello en medio de sus cacerolas, de sus herramientas, en medio de los trabajos más humildes, más escondidos y más pesados. Mariam es verdaderamente la pequeña hija que, en su natural indigencia, acoge los misterios de Dios. Se convierte para nosotros en testigo de lo invisible. Da un salto de un siglo para hablar con nosotros y creo que aterriza en el nuestro precisamente porque nuestro siglo quiere separarse de los misterios de Dios y prescindir de Él. Nuestra sociedad quiere explicarlo todo por medio de la ciencia y quiere explicar al hombre por los mecanismos psicológicos. Está únicamente centrada en la búsqueda del bienestar, lo que la hunde en los sufrimientos del malestar. O peor, quiere hundir al hombre en espiritualidades envenenadas como la New Age, que niega la encarnación de Dios como principio básico. Mariam llega como una bomba de amor, para hablarnos de las cosas de lo alto y recordarnos cuál es nuestro fin último. Mariam vivía con los ángeles, vivía con la Virgen María y se dejó instruir por lo alto. En numerosas ocasiones, cuando he tenido la ocasión de hablar de ella, tanto a comunidades religiosas como a jóvenes o adolescentes, siempre me ha impactado algo. Mariam toca directamente el corazón. Abre las ventanas de nuestras cárceles. Sus palabras son muy sencillas y por ello llegan a las profundidades del corazón de las personas. Todos los traductores de este librito se han enamorado de Mariam. Recuerdo algunos adolescentes entre los cuales pensaba: qué lástima, voy a tener que hablar muy por encima de las gracias místicas de Mariam, pues es un idioma que no podrán entender, no lo captarán y me pedirán que cambie de tema. Pero por el contrario, y para gran sorpresa mía, precisamente sobre ese tema me hacían 1000 preguntas. Muchos jóvenes son víctimas de una verdadera conspiración del silencio por parte de los adultos acerca de las realidades de nuestra fe, y en particular acerca del sentido de nuestra vida terrenal y de su finalidad.
pero tienen una sed infinita de aprender la verdad sin adulteraciones, y les gusta el hecho de que Mariam no tenía pelos en la lengua. En Occidente ya no queremos hablar de Dios, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, y menos aún del combate espiritual que tenemos que llevar a cabo bajo pena de ser vencidos por el maligno. Tenemos miedo de lo que piensen los demás. El maligno ha conseguido atarnos al miedo, miedo de no hacer como los demás, de parecer diferentes, etc. Pura esclavitud. Los jóvenes tienen sed, más que nunca, de conocer las realidades de la vida de Dios, porque precisamente se les educa sin ellas, y de las que están cruelmente privados. Se languidecen a fuego lento, por falta de perspectivas espirituales, y se están muriendo por ello. Doy gracias a Dios por habernos dado a Mariam, de haberla dado a conocer ahora en nuestra época. Después de más de un siglo de silencio, viene a abrir puertas y ventanas de nuestras prisiones, viene a derribar las puertas blindadas. Es como si hoy viniera a decirnos, con su pequeña voz límpida de niña profeta: pero si Dios es muy simple, está aquí, escuchad su voz y entonces no moriréis, viviréis. Mariam, gracias a ti. Mirando tu vida, vemos que todo esto es verdadero, pero para que lo sepas, tu trabajo no ha terminado. Desde lo alto del cielo, por favor, reza por nosotros y ven a ayudarnos como ayudaste a tus hermanas del Carmelo y tantos pobres que han tocado la puerta de tu corazón, nada menos. Palabras y consejos de Mariam recogidos por el padre Strate. Sé muy caritativa. Cuando uno de tus ojos vea el mal, ciérralo y abre el otro. Cámbialo todo por el bien. Si amas a tu prójimo, entonces sabes que amas a Jesús. No mires a tu prójimo sin mirar al Señor o caerás en un pozo muy profundo. Estoy en Dios y Dios está en mí. Siento que todas las criaturas, los árboles, las flores son de Dios y también mías. No tengo más voluntad, está unida a Dios y todo lo que es de Dios es mío. Quisiera tener un corazón más grande que el universo. Sin María estamos perdidos. El enemigo lo perfora todo. María nos cuida mejor que la mejor de las madres. Cuando Jesús mira a sus elegidos, su mirada hace que el corazón se derrita. ¡Oh, esta mirada! Es dulce escuchar hablar de Jesús, pero más dulce aún es escuchar al mismo Jesús. Es dulce pensar en Jesús, más dulce aún es poseerlo. Es dulce prestar atención a lo que dice Jesús, más dulce aún es hacer su voluntad. Presta atención a las cosas pequeñas. Todo es grande a los ojos de Dios. Solo el amor puede colmar el corazón del hombre. El hombre bueno es feliz con amor y un poco de tierra, pero el malvado, aun con todos los placeres, los honores y las riquezas que acapara, siempre tiene hambre, siempre tiene sed, nunca está satisfecho. Cuidad mucho de conservar la tranquilidad del corazón, porque Satanás pesca en aguas turbias. Deseo que conservéis la paz interior, no hagáis caso alguno del miedo, de los escrúpulos, haced lo que podáis, humillaos por lo que no hagáis, y venid a consumir todos los temores infundados que yo llamo locuras en el fuego del amor. Mariam afirma con certeza que recibió este mensaje de parte del niño de Belén. Al Señor no le gusta la rapiña en las ofrendas, ofrécele y dale todo. Sed pequeñas, sed y permaneced pequeñas para que la madre os guarde bajo sus alas, como la gallina cobija a sus pequeños y los echa cuando han crecido. Sed pequeñas, pequeñas, Jesús cuidará de vosotras.
Veta la gallina con sus polluelos mientras son pequeños, les da de comer de su pico, los esconde bajo sus alas, no les falta nada. Sed pequeñas, el Señor cuidará de vosotras, os dará de comer. Aquella mañana estaba triste porque no sentía a Dios. Me parecía que mi corazón era semejante al hierro. No podía pensar en Dios e invoqué al Espíritu Santo. Le dije: Tú eres quien nos hace conocer a Jesús. Los apóstoles estuvieron largo tiempo con Él sin comprenderlo, pero una gota de ti se lo hizo comprender. También me lo harás comprender a mí. Ven, consuelo mío, ven, alegría mía, ven, paz mía, mi fuerza, mi luz. Dios está escondido en el fruto como la semilla lo está en la manzana. Corta una manzana y encontrarás 5 semillas en el centro. De igual modo, Dios está escondido en el corazón del hombre. Allí se encuentra escondido con los misterios de su pasión, figurado por las 5 semillas. Dios sufrió y es necesario que el hombre sufra, quiéralo o no. Si sufre por amor en unión con Dios, sufrirá menos y obtendrá méritos. Las 5 semillas que están en lo profundo de su corazón germinarán y producirán abundante fruto. Pero si rechaza la prueba, sufrirá aún más sin obtener mérito alguno. A sus hermanas del Carmelo durante sus éxtasis. Si cada cordero considera ser el último, la Santísima Virgen estará con él. Cumplid la palabra de Jesús, no os desaniméis nunca. Satanás furioso vendrá a tentaros, no lo escuchéis jamás. Escuchad siempre al pastor. Nunca, nunca escuchéis a Satanás, está celoso. Cuando venga, humillaos. Si Jesús permite que os tiente, es para que crezcáis. Que los corderos obedezcan siempre al pastor, que se amen siempre unos a otros, que practiquen siempre la humildad, la caridad. Satanás está celoso de vosotras, pero no os desaniméis nunca, seguid al pastor. Satanás detesta la caridad, intentará enemistaros unas de otras, daos un beso y partirá. Satanás os tentará. Sed más fuertes que Satanás. La tentación es un bien para vosotras, es el agua que lava y que nos vuelve limpias para Jesús. La tentación más fuerte es como el agua caliente que nos limpia mejor. Reflexionad bien sobre esto, hoy sobre la tierra, mañana bajo tierra. Cuanto más seamos probadas, más corremos hacia Dios. Alegraos si se os desprecia, porque estáis dentro del manto del Señor. Y si sois estimadas y honradas, llorad lágrimas de sangre, porque el enemigo vendrá a robaros. Los ladrones no roban en las casas de los pobres, pero sí de los ricos. Le pregunto al cielo, a la tierra, al mar, a los árboles, a todas las criaturas: ¿dónde está Jesús? Y todas me responden al unísono: en un corazón recto y humillado. Ovejitas, amad a quien os da bofetadas y no a quien os besa. Si te defiendes cuando te pega, lo perderás todo, pero si besas a quien te golpea, Dios te protegerá. Satanás está celoso, intenta por todos los medios haceros perder la fe, hacer caer a las almas. No temáis nada. Cuando no se experimenta la fe, hay que vivir de confianza y humildad. Cuando no sentimos la fe y caminamos siempre hacia adelante a pesar de nuestros gemidos y lágrimas, padecemos un martirio muy meritorio, siempre que permanezcamos mirando hacia Jesús. Jesús os ha elegido, sed agradecidas con Él. Observad bien la regla. Si una novicia no observa la regla, aunque hiciera milagros, despedidla. No miréis jamás las faltas ni los defectos de las hermanas. Guardad para vosotras lo más difícil, lo más pesado para aliviaros. Pensad siempre bien de las demás, excusadlas.
Si veis que una hermana derrama aceite, pensad que está ensimismada en Dios y después tomad un trapo para limpiar la mancha. A la priora: no tema. Si una hermana viene a decirle: Madre, durante la oración vi a la Santísima Virgen, vi a Jesús y me dijeron tal y cual cosa, respóndale: Hija, saque provecho de lo que ha visto y escuchado. Es necesario que esta gracia dé fruto. Por los frutos distinguirá si era real o se trataba de una ilusión. Cuando la hermana permanezca contenta después de haberla escuchado, dígase a usted misma: es Jesús, es cierto. Pero si se entristece, diga: es Satanás. A un sacerdote criticado: deje que hablen, deje que digan todo lo que quieran. Dios es Dios. Aunque todo el cielo y la tierra se empeñaran en desestabilizar a un alma mirada por Dios, estarían impotentes. Corderitos, Satanás se transformará en ángel de luz. Prestad un poco de atención y siempre lo reconoceréis, porque buscará, por sus lisonjas, inspiraros orgullo. Humillaos y decid: solo soy una nada, no merezco gracia alguna, y se irá. El Señor no os reprocha el haber pecado, sino el no haberos humillado. No es suficiente amar. Amar y trabajar lo son todo. Amar es la semilla, trabajar es germinar, crecer y dar fruto. Le preguntaron qué había de hacer para poseer el amor. Ella se inclinó, recogió una partícula de polvo y ofreciéndosela a su interlocutor dijo: hay que volverse tan pequeños como esto. Autopsia del cuerpo de Mariam. Algunas horas después de su muerte, un cierto Carpani, que oficiaba de médico, vino a realizar la ablación del corazón de Mariam. Una vez extraído el corazón, lo puso sobre una bandeja para que todos pudieran examinarlo. Yo estaba presente junto con don Belloni, don Emilio, don Teófilo, don Giovanni Marta, don Ricardo Branca. Todos pudimos comprobar que el corazón tenía la cicatriz de una herida que se diría había sido producida por una larga punta de hierro. Todos los sacerdotes presentes y también las religiosas pudieron constatar este hecho maravilloso. Igualmente pudimos comprobar que, en los pies y en las manos de la hermana, había cicatrices de heridas semejantes a agujeros. Al respecto, don Belloni, confesor de Sor María de Jesús crucificado, me aseguró que, en vida, cuando una de sus manos recibía luz, parecía como si la carne, en lugar de los estigmas, fuera transparente. Todos además pudimos constatar la marca visible de una larga herida recibida en el cuello. La hermana Cipriana me contó que cuando Sor María de Jesús crucificado se encontraba en Alejandría, había sido herida en el cuello por el arma cortante de un miserable que la arrojó a una zanja, donde habría muerto si la Santísima Virgen no la hubiera salvado de este peligro. Testimonio de Monseñor Valerga, sobrino del Patriarca de Jerusalén. Breve resumen de la vida de Mariam. 1846. 5 de enero. Nace en Ibillim, Palestina. 15 de enero. Bautismo y confirmación. 1849. Mueren sus padres. 1854. Confesión y primera comunión. Poco después su tío se muda a Alejandría con ella y toda su familia. 1858 se niega a casarse. 1859-1860 trabaja en Alejandría, Jerusalén y Beirut como sirvienta.
1863. Sirve en la familia Nayar en Marsella. 1865. Ingresa en el convento de las Hermanas de San José de la Aparición en Marsella. 1867. Ingresa en el Carmelo de Pau. El 27 de julio toma el hábito. 1868. 24 de mayo. Vive la transverberación del corazón. Del 26 de julio al 4 de septiembre es sometida a 40 días de prueba diabólica. Del 5 al 8 de septiembre es invadida por un espíritu celeste. 1870. 21 de agosto. Parte hacia la India. En noviembre llega a Mangalore. 1871. 21 de noviembre. Profesión perpetua como hermana conversa. 1872. Vuelve al Carmelo de Pau. 1875, 20 de agosto, parte hacia Palestina. 1876, colocación de la primera piedra del Carmelo de Belén. 1878, abril-mayo, viaje a Emaús, Monte Carmelo, Ibillim, Nazaret, Monte Tabor y Belén. 22 de agosto, cae y se rompe el brazo, comienzo de la gangrena. 26 de agosto, muere al alba. 1983, 13 de noviembre, es beatificada por el Papa Juan Pablo II en Roma. Su festividad se celebra el 26 de agosto. Queridos amigos, para poder seguir escuchando este audiolibro y muchos más, así como las diferentes catequesis de Sor Emmanuel Mayart, podéis suscribiros a su canal en YouTube, Sor Emmanuel Mayart Español, y también a su canal en Spotify, Sor Emmanuel de Medjugorje. Y para todos los que queráis estar al día de las noticias en Medjugorje, de los últimos mensajes de la Virgen, podéis enviar un correo electrónico a gospa.espanol@gmail.com. Alabados sean Jesús y María.